Bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con Belu Domínguez. Bienvenida a tu momento, Yin. Gracias por la invitación. Me encanta estar acá charlando con vos y compartiendo experiencias también, ¿no? Pues Me encantadísima de tenerte encanta. aquí porque Belu es una persona que descubrí por casualidad Ujú. cuando empecé a trabajar con el yoga informado en el trauma y es una persona que tiene muchísima experiencia en este campo y vamos a hablar de yoga y salud mental. Así que, Belu, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito. A ver, ¿quién soy, no? ¿Quién soy? Es que no A me ver, gusta hacer la pregunta porque sí, suena sí, sí. como muy dura, ¿no? Sí, sí, es como muy de poner un tilde, ¿no? O sea, a ver, mi camino comenzó, yo estudié recursos humanos, mi primera formación en la universidad, soy licenciada en recursos humanos, trabajé en recursos humanos desde la parte de reclutamiento en diferentes países. Y en el mientras tanto, yo venía practicando yoga cuando viví en Estados Unidos. Empecé a practicar yoga, algo que me empezó a gustar. Después me mudé a Londres, continué mi práctica, continué trabajando en diferentes organizaciones desde la parte de recursos humanos. Hasta que en el lugar donde estaba haciendo yoga hice todo tipo de cursos, hice todo lo que había para hacer hasta que el Swami me dijo, mira, no hay más nada, es momento de que empieces a compartir. Y ese compartir era, o sea, tengo que cambiar mi manera de vivir, tengo que dejar mi trabajo de lo que había estudiado y ponerme a estudiar formaciones de yoga para mí era algo que no entraba en mi estructura mental, pero lo hice porque había algo más allá que me llamaba. Entonces, nada, busqué la formación que me sintiera cómoda en el British Wheel of Yoga, estudié los 2 años y medio. Para poder recibirme, yo tenía que hacer horas de práctica. Y en el momento en que dejé de trabajar en esta organización de mujeres, por supuesto seguía en contacto, entonces les ofrecí un proyecto para dar yoga terapéutico o yoga para mujeres que habían vivido en situación de violencia de género. O sea, Wow, nunca lo pensé, pero ahí empezó mi camino. Ese wow, proyecto se expandió, o sea, empezó y las mujeres se empezaron a sentir mucho mejor. Yo trabajaba el trauma sin saber que estaba trabajando desde el trauma. Como se empezó a expandir a otras organizaciones, empezaron a contactarme, me seguí formando, me formé en yoga terapéutico para estrés postraumático, sumado a varias especializaciones que fui haciendo. Entonces, ese proyecto fue creciendo a trabajar con mujeres y a trabajar con refugiados también. wow. Entonces, mi trabajo full time era desde el yoga terapéutico informado en trauma. Me especialicé en PTSD, que es estrés postraumático, en abuso sexual, en trata. Entonces, ese era mi trabajo. Y ahí empecé a estar en ese mundo que Interesante. nunca, ¿no? Nunca lo pensé, No, no, nunca. es fantástico y de hecho, ya te digo, llevo siguiéndote de muy cerca porque ese es el camino que yo empecé también y me fascina porque creo que el Sí, yoga puede ayudar muchísimo a estas personas. sí, Y sí. me tenía ganas de hablar contigo por eso, ¿no? Para también Mm, concienciar de la importancia en formarse en este tipo de sí, yoga si quieres sí, trabajar con personas que sufren trauma, ¿no? Así que vamos a sí. hablar, si te parece bien, un poquito Ujú, de la terapia somática, que me parece también muy ujú, interesante. ¿Y sí, podrías explicarnos un poquito en qué consiste? ¿Y qué diferencia puedes establecer a otros enfoques, ¿no? De ujú, terapéuticos sí, tradicionales? exacto. A ver, acá hay algo importante a tener en cuenta y como que son varios conceptos, ¿no? Por un lado está lo que es la terapia somática, por otro lado están las prácticas somáticas y desde el abordaje que vengo trabajando es desde la terapia somática y desde el yoga terapéutico.
¿Por qué digo esto? Porque la terapia somática trabaja desde la conexión con el cuerpo, desde las sensaciones. ¿Para qué? Para poder ayudar a procesar y completar esas respuestas que quedaron bloqueadas cuando un evento fue traumático. Tengamos presente que el cuerpo físico es el que materializa lo que pasa en nuestro cuerpo mental, ¿sí? Y desde la terapia somática se abordan las sensaciones, no desde el lenguaje cognitivo, desde lo racional, sino desde lo que el cuerpo siente. Y en la terapia somática la presencia del terapeuta es clave, a Ujú. diferencia de lo que es la práctica somática, porque la práctica somática, y podemos ver en Instagram, en YouTube, en TikTok, es cualquier movimiento que uno haga con el cuerpo y se sienta bien. Eso es una práctica somática, ¿ok? Pero la terapia somática va directamente a trabajar con las sensaciones. Y el terapeuta es clave. ¿Por qué? Porque se crea una resonancia en donde se acompaña sin invalidar, sin invadir esas respuestas que el cuerpo trae, o sea, del consultante, del paciente, del alumno, ¿sí? Vamos acompañando esas sensaciones, acompañando el rastreo de las activaciones, porque en esa sesión hay activaciones, pero no buscamos una sobreactivación, sino lo que buscamos es acompañar a esa persona a que aprenda a autorregularse, a estabilizarse. Entonces, vamos acompañando desde la percepción de la comodidad o de la incomodidad. em, es acompañar desde un lugar seguro, de confianza, al ritmo de las sensaciones que esa persona va experimentando. Tal vez Guau. son, no sé, sensaciones difíciles, sensaciones abrumadoras, pero la idea es que vuelvan a ser tolerables por la persona que lo está experimentando. ¿Sí? Entonces, Guau. se trabaja desde la sensación física que tiene esa persona. Pero algo importante acá, y más que nada con el trabajo en violencia de género, en trata, en migrantes, refugiados más que nada, es que cuando han experimentado un evento que ha sido traumático, a veces la sensación no puede ser expresada o no puede ser sentida. Cuando digo sentida, también es una sensación, pero uno pretende que sienta que está relajado, que está nervioso, que tiene frío, que tiene calor, pero a veces esas sensaciones se pierden, no están siendo percibidas porque esa persona bajo un evento que ha sido estresadamente traumático o crónico, queda en un estado desregulado, ¿sí? Queda en un estado de disociación. Entonces, lo que intentamos desde la terapia somática es buscar esa homeostasis, ese equilibrio, Lindo. es como volver a un estado de calma, lo que para uno significa calma, un estado de hogar fisiológico se llama, ¿sí? Entonces, la idea es fortalecer eso. ¿Para qué? Para que esta persona pueda autorregularse y más allá que aparezcan esas sensaciones intensas, pueda autorregularse. Porque cuando sucedió un evento traumático, esa energía residual se llama, queda anclada en el cuerpo. Está ahí y aparece cuando menos lo pensamos. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Qué interesante que expliques eso, ¿no? Porque mucha gente asocia el yoga terapéutico con la terapia somática Ujú, y creo que se difieren bastante el uno del otro. Y hay otro concepto también que hablas muchísimo también en tu cuenta de la respiración consciente, ¿no? ujú. Y que eso es una de las herramientas que usas. ¿Y por qué estoy Exacto. introduciendo todo esto? Estoy introduciendo porque me gustaría que después de que la gente escuchara este podcast contigo, entendieran la diferencia que hay en todas estas cosas, ¿no? Porque a veces se usa la misma
respiración consciente o terapia somática en el mismo entorno. Y Ujú. realmente son cosas diferentes. Así que me encantaría que pusieras un poquito de luz en este camino Sí, y también nos sí. hablaras de las herramientas que usas en tu trabajo, ¿no? Ujú. Sí, acá hay algo, desde mi abordaje entro por la sintomatología, ¿no? Y la sintomatología la abarco desde lo que es el yoga terapéutico, ¿sí? Ujú. Una vez que abordo la sintomatología, voy a la práctica, a la somatización, ¿no? A observar el cuerpo desde el lado terapéutico. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, cuando hay una sesión, la persona llega con síntomas, la persona no va a llegar diciéndome tengo un trauma, ¿sí? No llega por ese lado, sino que llega, tengo tensión en los hombros, tengo bruxismo, tengo dolor de cadera, de rodillas, tengo ansiedad, tengo ataques de pánico, tengo insomnio. Esa es la sintomatología. Entonces, desde el abordaje del yoga terapéutico, voy a esa sintomatología a través de un cuestionario súper minucioso donde evalúo su cuerpo, el movimiento que hace con su cuerpo, los gestos, donde evalúo su respiración, y acá es el punto donde vamos, hago un assessment de la respiración. Y la respiración, todos respiramos, ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos. Parece que ahora la respiración se puso de moda y es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a tener más conciencia de cómo tenemos o cómo debemos respirar para un mejor funcionamiento propio, ¿sí? Cuando digo propio, em, yo no puedo prescribir, y voy a usar la palabra que no utilizo, pero no puedo prescribir una respiración de la misma manera a una persona que tiene asma, a una persona que tiene ataques de pánico o flashback. Son respiraciones completamente diferentes, porque lo que necesito es acompañar a esa persona desde donde se encuentra. Entonces, para mí la respiración en sesiones es muy importante. ¿Por qué? Porque la manera en que respiramos va a influir directamente en nuestros estados físico, emocional, mental. La respiración no solo oxigena el cuerpo, sino que también regula el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que está conectado con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Es un diálogo constante que vamos haciendo. Entonces, mediante la respiración y mediante el sistema respiratorio, podemos ingresar a nuestro cuerpo a realizar cambios internos. Tengamos en cuenta que este es el único sistema que podemos entrar para regular los diferentes sistemas de nuestro organismo. Podemos entrar a nuestro sistema nervioso a través de la respiración. ¿Por qué digo esto? Porque nos ayuda, en la manera en que respiramos, nos ayuda a modular nuestras respuestas al estrés. Si nosotros tenemos una respiración superficial, que es una respiración alta, es una respiración rápida, nuestro sistema nervioso, que es el simpático, el de la activación, aumenta el estrés, ansiedad. Si tenemos una respiración lenta, una respiración profunda, activamos la relajación, la seguridad, el bienestar. Podemos ir a nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? Cuando respiramos de manera lenta, podemos disminuir la presión arterial, podemos reducir nuestros estados de ansiedad. Si nosotros tenemos una respiración que está agitada, lo que hacemos es aumentar la frecuencia cardíaca y, por supuesto, elevar el riesgo cardiovascular que podemos tener. Por otro lado, vamos al sistema digestivo, ¿no? Que también es esencial. Y cómo respiramos antes de comer, si activamos el sistema parasimpático, si tenemos una respiración superficial, si activamos los niveles de estrés, lo que genera que nuestra digestión sea más lenta, generando inflamación, generando acidez, sistema inmunológico, ¿sí? La oxigenación también influye en la respuesta inmune. El, Interesante. ¿no? Sistema musculoesquelético, o sea, Cinético. es Wow. como que todo está en relación directa. Por eso prescribir una respiración para que todos salgan porque estén con ansiedad
no es saludable. O sea, claro que la van a poder realizar, pero realmente la pregunta es, ¿esto me hace bien? ¿Me siento cómodo, cómoda en mi cuerpo? Y acá voy con el tema de lo que es trabajar desde la terapia somática, ¿me siento cómodo, incómoda? Es empezar a hacernos esas preguntas, lo que para uno significa esa comodidad o incomodidad. Porque cuando ha existido un evento, que es una ruptura, ¿no? Un evento traumático, es una ruptura en nuestro sistema, lo que sucede es que perdemos contacto con con esa sensación, cual sea que aparezca. Total. Entonces, nos agarramos de una prescripción, bueno, tengo ansiedad, sí, tengo ansiedad, el médico me dijo que tengo ansiedad, tengo que hacer esta respiración porque la están promocionando en Instagram. Entonces, está bien, hagámosla, pero con conciencia, sabiendo que esto va a ayudar a mi autorregulación y no a corto plazo, Mm, sino desde la terapia somática es a largo plazo. En terapia correcto. somática, se tarda aproximadamente de 8 a 10 sesiones para que una persona pueda generar la interocepción, que es la capacidad de percibir su cuerpo de manera interna. Cuando digo interna es saber si tengo frío, si tengo calor, saber si tengo hambre, saber si tengo sed, saber si tengo sueño, saber si estoy sintiéndome alegre o triste, saber Qué si curioso, ¿eh? Qué curioso. ¿no? Es Entonces, increíble. sí, es entrar en contacto con el cuerpo, aunque la respiración, como decía, puede ser activante, ¿sí? Porque hay respiraciones y más que nada, trabajando con violencia de género, trata, refugiados, la respiración no es para todos en términos de conciencia en la respiración. No, Em, Cuando trabajamos o al menos en mi experiencia con estas comunidades, a veces no entramos por la respiración, a veces no entramos por el cuerpo físico. Tal vez entramos por estar simplemente parados, sintiendo la planta de los pies, eh, intentando conectarnos con la planta de los pies, no más. Y después podemos ir lentamente a ver qué otra parte del cuerpo se manifiesta, a ver qué otra parte del cuerpo se hace presente, sin poner, sin poner etiquetas, ¿sí? Sin correcto. poner etiquetas, porque puede ser que esa persona esa etiqueta no la reconozca. Su cuerpo no reconoce la palabra, una de las palabras que desde el yoga se usa mucho. Bueno, relajemos. ¿Qué es eso? ¿No? Sí, El cuerpo no sí, reconoce eso. Puede no, no, reconocer ¿no? El concepto de relajación desde la atención. correcto. Eh, Ahí, entonces, y a mí es lo que dices tú, ¿no? Que tienes que dar también, creo, aparte opciones, ¿no? Que puedan escoger y que puedan experimentar, ¿no? Porque al final en yoga, por ejemplo, se guía mucho la respiración y yo nunca ujú, he guiado la respiración en mis clases porque la ah, gente no se siente cómoda, ¿no? Les doy opciones, ah, les doy para que experimenten con ellas, les doy las herramientas y al final ellas, ¿no? Am, exacto, ellas las porque usan. sí, porque cuando más que nada trabajando con estas comunidades, Mm, ¿no? Y a veces no sabemos también cuál es la historia de esa persona. correcto, correcto. Cuando ha habido un evento que ha sido traumático, un evento crónicamente estresante, ¿no? A veces uso esa palabra para no traer tanto la palabra trauma. Trauma. No tuvimos opciones, no tuvimos control de lo que estaba sucediendo, no pudimos discernir, fue algo inesperado, fue algo no planeado. Entonces, si nosotros dentro de una sesión terapéutica, ya sea desde lo que es la terapia somática o desde el yoga terapéutico propiamente dicho, informado en trauma, tenemos que dar opciones, tenemos que ir cediendo la responsabilidad a la persona que está ahí a tomar sus propias decisiones. Pero para poder tomar las decisiones, esa persona necesita sentirse segura, en un espacio Segura. seguro, en donde el terapeuta esté informado en trauma, en donde el terapeuta
pueda generar esa resonancia que contaba anteriormente con su alumno, su paciente, consultante, ¿sí? Como lo queramos llamar. Si no existe esa resonancia, si el que está ofreciendo ese espacio, esa sesión, no tiene su sistema nervioso regulado, no ha hecho un trabajo de introspección, es muy difícil poder acompañar al otro. Porque el correcto, otro, como estamos en este trabajo de las sensaciones, de lo sensorial, esa persona también percibe a nivel sensorial lo que el terapeuta está trayendo, ¿no? Lo que carga el terapeuta. Entonces, es un trabajo de ambos lados, de ambas partes, es total, un ida y vuelta, ¿no? Es total. crear ese espacio, Así, correcto. Y eso es algo que tú tienes muchísima experiencia y has trabajado en comunidades vulnerables donde el acceso a la salud mental es súper limitado. Mm. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado a la hora de aportar estas terapias? A ver, la constancia. ¿Por qué digo la constancia? Porque eso es un trabajo muy lento que se va haciendo. Y por otro lado es a romper estructuras en donde solamente tomándonos una pastillita ya vamos a solucionar el tema. Desde lo que es el yoga terapéutico y la terapia somática del trauma, vamos al síntoma. Entonces trabajamos desde el síntoma y desde ahí vamos yendo a las diferentes capas. Em, Hoy en día, o sea, tanto en el Reino Unido y en Estados Unidos también, están dándole la importancia a este tipo de intervenciones, este tipo de abordajes. En mi caso, yo trabajo con médicos y con psicólogos que trabajamos de manera multidisciplinaria, ¿no? O sea, por un lado, el médico, que creo 100% en la medicina, el médico, el psicólogo, y por mi lado, toda la parte somática, toda la parte del cuerpo, porque es un abordaje de diferentes ámbitos, desde el bio, Correcto, psico, emocional, espiritual. Entonces, en estos dos países, no sé en otros, pero yo sé que en estos dos se está trabajando mucho y más que nada, ¿no? En lo que conozco del Reino Unido, hay organizaciones que ya están formadas y trabajan desde lo somático, integrándolo a otras prácticas, a otras intervenciones con médicos, con psicólogos. totalmente. em, y, y es esto, es la constancia y, y es generar ese espacio y ver los resultados, porque ya hay estadísticas hechas, ya hay estudios armados que trabajando desde lo somático podemos abordar más que nada lo que es el trabajo con el trauma y estrés postraumático. Wow. Em, y lentamente se va entrelazando, va a llevar su tiempo, ¿eh? Pero la idea es Sí, que los que venimos haciendo, ¿no?, este trabajo es también mostrar que es posible y sí, trabajar de manera conjunta. Yo no es que trabajo, por supuesto, tengo mis sesiones individuales, mis formaciones, pero muchas de las sesiones individuales son personas que son enviadas por médicos o por psicólogos. Entonces vamos correcto, trabajando. El psicólogo va trabajando la correcto. parte mental, del habla, de poder poner en palabras lo que sucede. Y desde mi lado desde el trabajo somático, desde lo sensorial. Qué Igual que los bonito. médicos, ¿no? Los Sí. médicos mandan porque le duele la cadera, ¿no? Entonces, bueno, anda a hacer yoga. Ok, es un concepto muy amplio, ¿no? Y cuando llegan a la sesión, cuando yo empiezo a hacer el assessment, que es más o menos de 2 horas, el assessment, empiezan a aparecer cosas y yo no voy a trabajar solamente lo que es, ok, el dolor de cadera. Detrás de ese dolor de cadera hay una historia de vida que lleva a eso, más allá de la edad, pero hay una historia de vida que terminó en ese dolor de cadera. Entonces trabajo la historia de vida desde el cuerpo. Es como Wow, resignificando, poniéndole amorosidad, tratando de volver a esas sensaciones que tal vez fueron bloqueadas de manera inconsciente para poder, ¿no?, sobrevivir, conectándonos con total. esa sensación física.
Totalmente. Yo es algo que creo profundamente y creo muchísimo en el trabajo en equipo. De hecho, la manera de trabajar, sobre todo en estas comunidades más vulnerables, pues es a través de este trabajo en red, ¿no? Que le llamo yo, una Mm, red de sí, tejedora, ¿no? Que sí, sostiene a esa persona y sí, se le afrenta desde diferentes capas. sí. Me parece muy interesante y me gustaría, porque yo creo que la gente entiende mucho mejor también la manera como trabajas, si te apetece compartir alguna experiencia que hayas vivido, ya sea con un paciente, con un grupo, con una de estas comunidades, que te haya marcado Ujú, especialmente y mm, que te gusta, porque yo creo que a través de la experiencia personal siempre se llega mucho mejor. sí. Y así salimos un poco de los términos así más técnicos, ¿no? Exacto, sí, sí. Una de las que para mí fue clave fue como esos momentos ajá, ¿no? Como clic. Al trabajar con refugiados, ninguno de los dos hablaba un idioma en donde podíamos conectarnos, ¿sí? Yo Wow, hablando o español o inglés y refugiados no hablaban inglés o mínimo, o sea, no para expresar qué siente, ¿no? Sino para cosas, señalar objetos. Entonces, fue muy desafiante porque era directamente 100% con el cuerpo. wow, No había más que el cuerpo. Y poder observar cómo llegaban esos, cuando digo cuerpos, digo personas, ¿no? O sea, no es que son cuerpos que no tienen historia, sino cuerpos en términos de toda su fisonomía, toda su biología, desde cómo llegaban con tal vez los hombros hacia adelante, miradas tímidas, cabeza hacia abajo, con muy poca movilidad, muy poca expresión, muy poca gestualidad. Empezar a trabajar con esas personas, con esos seres con tanta historia detrás y empezar a darles esa oportunidad de conexión desde un lugar seguro, sin dolor a su cuerpo, desde sensaciones que no sabían que existían o las habían perdido debido a su historia de vida. Y ver cómo esos cuerpos, esas personas, esos seres, cada vez se iban ampliando más, ampliando, digo, se iban abriendo, iban teniendo gestos, iban teniendo miradas a los ojos, iban realizando ciertos movimientos que antes eran tal vez impensables, porque no había conexión con su cuerpo, no estaban en conexión absoluta. Eh, para mí eso fue como decir, ok, es acá, es el cuerpo, esas expresiones, esas sensaciones que van sintiendo, ver a esas personas tal vez cuando estábamos en momentos de meditación, y cuando digo meditación no es una meditación específica, sino que es una meditación determinada para este grupo con el que trabajaba, en donde tienen los ojos abiertos, en donde no hay manera de conectarnos, no hay palabras. Entonces, a través de la música traté de introducir, ¿no? Maneras de entrar en eso o a través de sonidos muy, muy simples, ¿no? Nada que genere activación. Entonces, para mí ese fue un antes y un después porque es ver cómo la sanación, y cuando digo sanación es integración de estos cuerpos, hace mucho más que la palabra. La palabra, por supuesto que es necesaria porque necesitamos sacarlo de lo mental, pero muchas veces creamos historias y nos quedamos en ese bucle. Y el hecho de ir a tu cuerpo, a sentir, a conectarte con esa interocepción, ese sentido tan profundo, es un trabajo lento, es muy lento, muy lento, es muy lento. sí, Sí, muy wow. Increíble. lento. ¿Y qué les recomendarías a estas personas que viven en este mundo acelerado y que les cuesta Ujú. conectar con su cuerpo y sus emociones, ¿no? Esta separación que tendemos a hacer las personas.
en sí, el día a día, ¿no? Que vamos, funcionamos con el piloto automático, que digo yo. sí, sí. ¿Qué recursos o prácticas podrías decir así sencillitas, sin entrar en mucho Ujú, detalle, si te sí. viene algún libro en mente o algún ejercicio que estas personas pudieran hacer, algo que tú recomiendes habitualmente a tus pacientes? Ujú. A ver, no soy de prescribir. No, Entonces, una de las cosas que siempre digo es, a ver, ¿esto te resulta cómodo o incómodo? Es la primera pregunta, porque ahí es donde podemos empezar a abrir, ¿no? O sea, esto, empezar a tomar la propia autonomía de uno mismo, ¿no? ¿Esto es cómodo o incómodo? Ok, es incómodo. ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué me resulta incómodo? A mí, ¿no? ¿Qué me resulta incómodo? Ok, ¿qué hago con esto? Opciones varias. O sea, no dentro de una terapia somática, ¿no? Pues se trabaja de otra no, no. manera, pero herramientas que tengo. Ok, me conecto con esa incomodidad. ¿Dónde está? ¿Qué me trae al cuerpo? Puedo observar si es una incomodidad en que no puedo sostenerla, es muy incómoda. Intento conectarme con lo que sucede alrededor, ¿sí? Vamos de afuera hacia adentro, ¿sí? Porque esa incomodidad, si es muy incómoda y no la puedo sostener, es una energía residual muy fuerte hacia afuera. ¿Qué es lo que puedo ver? El color del cielo en mi caso. ¿Qué es lo que puedo oír? ¿Qué es lo que puedo oler? ¿Qué es lo que puedo tocar? Una de las cosas que a mí me sirve es frotar mis manos. ¿Sí? O nada, apretar un poco mis manos para volver a mi cuerpo desde otro lugar, Mm, porque no podemos irnos hacia adentro si estamos muy incómodos, porque otra vez volvemos a generar esos estados de alerta. Puedo sí, revisar las respiraciones diafragmáticas o es la respiración que hacen los bebés, o sea, no hay contraindicación, simplemente cuando estamos trabajando a veces en la terapia somática sí hay algunas contraindicaciones, pero así a grandes rasgos, la respiración en donde inhalamos por nariz, el aire llega hasta el abdomen se expande sin llegar a una tensión y luego cuando exhalamos el abdomen va hacia lo que sean los lumbares, la parte de atrás de la columna, permitiendo que el aire salga por narinas. ¿Sí? Puedo empezar a hacer ese movimiento del cuerpo. Y acá lo importante no es la respiración en lo que me voy a focalizar, sino en el movimiento que está haciendo mi cuerpo. ¿Sí? Expandir y contraer. ¿Sí? Expandir y contraer. qué Salir a bonito. caminar, conectarte con la naturaleza, rodearte de personas porque es muy importante cuando trabajas desde la mirada del trauma, es el círculo en el que uno Mm, se encuentra, ¿no? La mm, familia, las amistades, el círculo social. Es muy importante totalmente, eso, ¿sí? Porque son totalmente. nuestros reguladores también. Sí, sí, sí. Personas vitamina, ¿no? Que llaman, que necesitas Exacto, rodearte de estas personas exacto, que te sostienen, ¿no? Y te exacto. apoyan. Qué Sí, o bonito. poder también estaba pensando también algo que me gusta, ¿no? Por ahí es cantar. Si a alguien le encanta cantar, bailar, Bailar. también eso, Yo, ¿no? a mí me gusta mucho recomendar, yo soy una gran fan de las infusiones También, y establecer un ritual con una infusión, ¿no? Ser consciente de sí, cuándo hierve el agua, de cuándo se acaba de calentar el agua, de cuándo la tiras en la taza, del olor que te viene al principio cuando estás tirando el agua. Esperar ese ratito hasta que la infusión esté lista, luego beberla, ¿no? Ese momento de sí, conciencia, pero desde el exterior, ¿no? Que eso también es muy exacto. bonito. Sí, o algo que cuando estabas hablándolo me vino a la cabeza que se lo ofrezco mucho a esto, ¿no? De hacer esas pausas durante el día. Cuando alguien dice tu nombre, o sea, recordarte, ¿no? Ok, estoy acá presente, alguien dijo mi Gente. nombre y Ay, qué recién, o bonito. sea, ¿no? Conectarse con la otra persona, pero eso nos ayuda también a decir, ok, estoy acá, ¿no? Estoy en vida, estoy presente. Qué bonito. Oh, sí, es un mundo maravilloso y yo, Belu, es que me quedaría aquí toda la tarde Ay, hablando sí, contigo. yo también. Tendremos que hacer una segunda parte porque me he quedado con Vamos. tantas preguntas, pero Sí. yo creo que hemos hecho un viaje así rapidito a tu trayectoria, a cómo trabajas, pero cuéntanos qué puede encontrar la gente en tu página web y los Ujú. cursos que ofreces y cómo puedes ayudar a la gente que llega a tu casa.
Bien, a ver, bueno, en mi página web está por un lado mi página que es www.beluwellbeing.com y después lo que es la escuela online, que es www.terapiaondemand.com. Lo dejaré todo en Eh, notas del podcast, así la dale. gente también puede clicar directamente. Dale, gracias. Y hay sesiones individuales y hay cursos, formaciones, todo desde la mirada informada en trauma, desde la mirada somática, y hay una variedad de cursos. Algunos son, la mayoría de estos que están en la plataforma, en la escuela, son online y son online presencial y tenés otros que no son, son online pero no presencial. Entonces, hay una variedad de cursos que pueden ir a acceder o simplemente las sesiones uno a uno que pueden ser online también, dependiendo de donde cada uno se encuentre. Qué bien, qué bonito. Muchas gracias, Belu. No, por ¿Y este es favor. tu espacio? ¿Te has quedado con ganas de explicar, de decir o de lanzar un mensaje a los oyentes del podcast? A ver, me parece que es momento de empezar a conectarnos con las sensaciones y dejar de poner la mirada un poco afuera, en donde alguien va a traernos una manera de respirar, una manera de hacer, una manera de movernos que nos va a salvar, sino es empezar a esto, ¿no? Esta pregunta que decía antes, ¿qué es lo que me hace sentir cómodo, cómoda? ¿Qué es lo que me hace sentir incómodo, incómoda? ¿Qué puedo hacer para eso? ¿Qué es lo que me hace bien a mí? Y es tomar la propia responsabilidad, ¿no? Hacerse cargo de ver qué es lo que me hace bien a mí y no poner tanto énfasis en lo que el otro me va a estar diciendo, sino decir un poquito a, ok, ¿qué me hace bien? ¿No? Creo que eso Mm, es importante. qué bonito, me encanta. Muchas gracias Sí, por ese mensaje. Y Belu, no te puedo sí, dejar ir sin sí, que conozcamos un poquito más de ti a nivel personal y sabes que me gusta ok, siempre terminar el podcast con una batería rápida de preguntas. ok, Así que vamos allá, si te vamos, parece bien. sí. ¿Amanecer o atardecer? Me gusta el atardecer, ¿no? Es esto del cambio, del cierre, de la renovación, ¿no? Es un momento de introspección, de calma. Sí, atardecer, vamos ahí. Muy bien. Tres cosas sin las que no podrías vivir. Bueno, el aire, ¿no? Respirar es una. Mi momento de introspección, me gusta mucho mi momento de ir hacia mí, mi familia, mis amigas y eh, el mate, podría decir. El mate, Podrías, soy argentina. podrías, exacto, si eres de Argentina, seguro. Además, me parece que muchas de las oyentes nos escucha, tengo una comunidad bastante grande de Argentina Ay, qué y lindo. seguro que se sentirán identificadas. Sí, el mate es un tema. Muy bien, ¿qué le dirías a la Belu de hace 10 años? A ver, vamos a resumir una, ¿no? No, no muchas. No esperes el momento perfecto para comenzar, para empezar. Empieza más allá que tengas miedo, frustración, dudas, incertidumbre. Empieza, ¿no? Creo que le diría eso. Muy bien. Escena de película preferida. Em, ok, me encanta la película Notting Hill. Obviamente Londres es mi lugar, ¿no? Y me gusta el paseo, la parte donde hace el paseo por Portobello Road, donde Hugh Grant, que es, creo que es William, va caminando sin necesidad de hablar, solamente es la escena, y va caminando de manera melancólica por este mercado en Portobello Road, en Notting Hill, y a medida que camina, el entorno va cambiando de otoño a invierno, Van de pasando las primavera. estaciones. Exacto, entonces Es vas mostrando cómo pasa maravillosa. el tiempo, ¿sí? Cómo es la impermanencia, la vida misma, ¿no? Entonces, esa me encanta, me Es encanta. preciosa, es una película Sí. que a mí me fascinó. De Ah, hecho, yo soy muy sí. fan del cine británico, me Ah, encanta. sí. Y A mí todo lo que también. tiene lugar en el reino es como Love Actually, es una de mis Ah, sí, películas preferidas también. porque
cómo se juntan todas las historias al final es maravilloso. Pero Sí, 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 me encanta. sí. De hecho, mi marido es británico, así Ah, que mira, sí, ok. tenemos algo en común. Tenemos algo en común, exactamente. Muy bien. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Menos guerra, ¿no? Como demostración de poder, más unidad, menos soberbia y sí, más sentido de comunidad, más unidad. Qué Sí, bonito, muy sí, bonito. eso. Y Belu, ¿cuál es tu superpoder? Mi superpoder, a ver, yo creo que es escuchar y observar. Eh, em, no sé si la palabra es disfrutar, pero la observación de del cuerpo, de los gestos, de las miradas, de los movimientos del cuerpo es algo que hago a diario, ¿no? En la calle misma. Entonces algo que creo que es ese, o sea, puedo discernir o puedo tal vez o crear historias internas mías, ¿no? Tampoco, pero observando los cuerpos me dice mucho, ¿no? Y no, y acá no es cómo uno está vestido porque no me acuerdo, esa parte no me acuerdo cómo una persona está vestida, pero sí cómo se movió, qué gesto hizo, cómo estuvo su respiración cuando estábamos hablando, eso sí, o sea, Qué creo que es eso. interesante, qué Sí. interesante. Yo y ya te digo, es un superpoder muy bonito. Me Qué lindo, encanta. gracias. Sí, 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 Pues, sí. Belu, ¿qué decirte? Feliz de haberte tenido aquí. Ya te digo, me he Ay, quedado con sí, ganas de preguntarte más, sí, pero volverás. Yo sé que volverás al podcast seguro. sí, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, dejaré todo en notas. Si te quieren encontrar, te podrán encontrar. Y te veo muy Gracias. prontito por aquí. Dale, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que nada, me quedaría horas y horas charlando con vos. Y gracias a cada uno del otro lado que nos está escuchando y pronto nos veremos nuevamente. Gracias.